más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. La lista económica del día de hoy se trata de un informe del diario The New York Post, quien asegura que se manipuló el dato del desempleo en Estados Unidos para favorecer la reelección del presidente Barack Obama. Vamos a ver precisamente parte de este informe. Un informe del periodista John Crudell asegura que el dato de desempleo de agosto de 2012 se redujo de 0,1 a 7,8% en septiembre con el consentimiento de la Oficina del Censo. Un funcionario de la oficina gubernamental fue señalado de falsear los datos de la encuesta, falsificando datos personales de supuestas personas empleadas, lo que provocó una disminución de la desocupación. El dato de desempleo en Estados Unidos se obtiene a través de la encuesta a 60.000 hogares cada mes. El Departamento de Trabajo requiere que las entrevistas lleguen a 9 de cada 10 hogares en 6 regiones. Sin embargo, en plena campaña presidencial de Obama, en Nueva York y Filadelfia, las encuestas no alcanzaron el 90% requerido, lo que evidencia que los datos de empleo fueron manipulados. Bueno, nuestra lista económica del día de hoy, vamos a conversar desde Argentina con el economista Jorge Hernández. Nos da su lectura en torno a este escándalo en Estados Unidos. Señor Hernández, bienvenido a Impacto Económico. Y bueno, para empezar, sobre las sospechas de maquillaje en las cifras de desempleo a un mes de haberse realizado la reelección de Barack Obama, se vuelven ahora acusaciones directas en la prensa de este país. ¿En qué se traduce este nuevo escándalo de la Casa Blanca? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Mi opinión con relación a este tema y la instalación en la agenda mediática con tanta fuerza me parece que puede conducir a una situación similar a la que ha ocurrido en la Argentina con la polémica desatada alrededor del INDEC, nuestra oficina de estadísticas y censos argentina. Y esto me parece que puede correr el eje de la discusión política interior estadounidense hacia temas que son relevantes pero que no son centrales. Probablemente la discusión sobre la calidad de las estadísticas saque de la agenda la necesidad, la conveniencia o no de el seguro médico, por ejemplo, ¿no? Y me parece que discutir el seguro médico es tan importante como discutir, como mínimo, tan importante como discutir las calidades de las estadísticas. No quiero decir con esto que no sea relevante el tema de la calidad de las estadísticas, porque genera una situación que en términos políticos que excedan a los Estados Unidos va construyendo un refuerzo de la paraestatalidad en la construcción de la información que en general abonan a proyectos políticos que no son los que acompañan las mayorías populares de los territorios latinoamericanos, ¿no? Esto estoy pensando en que estas son estrategias muy funcionales a los proyectos políticos neoliberales, ¿no es cierto?, que sin tener una buena base empírica van construyendo convicciones, sí, que son son las que expresan los intereses ideológicos de los propios partidos y de los actores económicos y sociales que se referencian en estas corrientes, ¿no? En las corrientes que se referencian de las políticas neoliberales. ¿Qué opina de los antecedentes, no? Porque existen denuncias
de estas prácticas desde el año 2010 en Estados Unidos. Señalan que las reglas del Departamento de Empleo permite la falsificación de las estadísticas. Sí, bueno, esto hay la pérdida de credibilidad de las estadísticas y los antecedentes que se registran en los Estados Unidos refuerzan esto que les señalaba al principio, y es mi mayor preocupación, la paraestatalidad de la generación de la información, ¿no? Y esto uno ya ve que además de los antecedentes que se han generado en los gobiernos, generando condiciones de pérdida de credibilidad de su información, también uno ha encontrado que agentes paraestatales que informan también han ido en el mismo sentido de generar información poco veraz, pero que suma a los intereses que se alinean con las políticas neoliberales. Y estoy haciendo referencia a las calificadoras de riesgo, al episodio de los bancos con la manipulación de la tasa LIBOR, y también algunas intervenciones de la academia. La academia, lo más curioso de los países centrales, precisamente el tema de la manipulación de datos para definir resultados ideológicos o presupuestos ideológicos a partir de la manipulación de datos en el ámbito académico-científico de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, señor Jorge, vamos a revisar precisamente cifras del desempleo en los Estados Unidos en el contexto de lo que ha sido este escándalo en los Estados Unidos. La semana pasada las solicitudes de subsidio de empleo disminuyeron en 10.000 solicitudes, un total de 316.000. Sin embargo, destaca que en este dato no se refleja los desempleados de largo plazo, ni aquellos que han desistido de la búsqueda. La desocupación en Estados Unidos se ubicó en 7.3% en octubre y el mercado laboral permanece débil, ya que la creación de puestos de trabajo es menor a lo esperado. Mientras tanto, el desempleo juvenil es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial y en los primeros meses del 2013 ya era superior al 34%. Se estima que en la actualidad 4.300.000 jóvenes entre 20 y 24 años no estudian ni trabajan. Bueno, la población juvenil perjudicada por el desempleo. Jorge Hernández, economista desde Argentina. Señor Hernández, en contraste con la denuncia de The New York Post, la situación de los desempleados jóvenes no es la mejor este año, según vemos en los datos. Su lectura brevemente, antes de irnos. Sí, la verdad es un panorama bastante sombrío que se revela sobre las juventudes de los países desarrollados, no solamente de los Estados Unidos, ¿no? Están generando poco empleo de mala calidad para los jóvenes, están generando un problema en la demanda de trabajo que no se compatibiliza estrictamente con las calificaciones que tienen los jóvenes, tanto por sobrecalificación como por subcalificación. Hay personas que no tienen la calificación para ingresar al mercado de trabajo y eso lo deja fuera, y hay otros que son desalentados por estar haciendo actividades que les demandan un menor requerimiento a las calificaciones que han tenido, ¿no? Esto genera sobre este sector el modelo de acumulación y de desarrollo productivo que está teniendo los países desarrollados, un problema que es hoy el de tener tasas de desocupación muy altas sobre el sector juvenil, pero también empleo o necesidades de trabajo no registradas por las estadísticas, ¿no? Que no son tasas de desocupación porque ni siquiera son participantes del mercado de trabajo, lo que llevaría a la necesidad de no solamente mejorar la calidad de lo que se está produciendo, sino hasta la necesidad de redefinir las categorías con las que se analizan los mercados de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, señor Hernández, por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Muchas gracias a usted. Era Jorge Hernández, economista desde